noches, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Tiempo de Gracia. Les saluda Francisco Javier Araya. Qué gusto poder encontrarnos una vez más para vivir este tiempo en la presencia de Dios. Gracias a los que están en sintonía de Radio Fides 93.1 FM, a todos los que nos ven y escuchan a través de la plataforma de Facebook Radio Fides. Déjenos sus comentarios, sus intenciones y necesidades de oración y comparta esta transmisión para que la gracia llegue a muchas personas más. Un saludo a los que nos ven a través de San José TV. Y bueno, hoy estamos acá para escuchar la palabra de Dios, para estar en su presencia. Y Él tiene que ser nuestra seguridad por excelencia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 4, confiad en el Señor porque en Él tenemos una roca eterna. Yo quisiera que desde este momento nos uniéramos en oración. Ahora que vivimos en este ambiente donde vemos que la situación de salud pública pues pareciera como no solucionarse, como incrementarse, y uno percibe en el ambiente mucha inseguridad en las personas. Bueno, es necesario creer, proclamar y decirle a Jesús, tú eres mi seguridad. Por eso yo quisiera invitarles desde este momento a unirnos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias porque tu gracia nos ha alcanzado. Porque estás con nosotros y tu presencia nos inspira confianza. Señor Jesús, tú eres mi seguridad, tú eres nuestra seguridad, nuestra única esperanza. Aún más, toda nuestra esperanza está en ti, Jesús. Gracias porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Jesús. Porque nada en el cielo, nada en la tierra, nada visible e invisible, ni aun la misma muerte nos puede separar de tu amor. Oh Jesús, bendito seas. Te adoramos en esta noche en que nos reunimos en tu nombre, Señor Jesús, que está sobre todo nombre, en tu nombre porque en ti creemos, en tu nombre porque en ti esperamos, en tu nombre porque en ti confiamos, Jesús, en tu nombre porque a ti es a quien buscamos, porque te necesitamos. Y dile a Jesús en esta noche, Jesús, tú eres mi seguridad. La seguridad de mi familia, de mi matrimonio. Nuestra seguridad está en ti, Jesús. Te adoramos en esta noche. Dile a Jesús con el canto, mi seguridad eres tú, Jesús. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu luz, de tu poder. Toma el timón, toma mi vida, que seas mi seguridad. Toma mis sueños, tómalos tú, toma mi corazón, que seas mi seguridad. Toma mi barca, toma el timón.
Jesús, tú eres nuestra seguridad. Tú vas en la barca de nuestra vida. Y invita a Jesús en este momento y dile: Jesús, sube a la barca de mi vida, de mi familia. En medio de esta tempestad, ponemos nuestra seguridad en ti, Jesús, nuestra certeza y convicción de que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, de que tú tienes toda potestad, todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús, tú eres nuestra seguridad. Contigo estamos seguros, no naufragaremos, llegaremos hasta la otra orilla. Y ahí yo te invito a hacer tuya esta oración, hermano y hermana, que me ves, que me escuchas. Dile conmigo, desde tu corazón: Jesús, sube a la barca de mi vida. Toma el timón de la barca de mi existencia, de la barca de mi familia, de mi matrimonio. Entra, Jesús, toma el timón, toma la dirección. No podemos solos, remando solos con nuestras fuerzas. No podemos, Jesús. Por eso te invito a la barca de mi vida, Jesús. Toma el timón, toma la dirección y dile: Jesús, tú eres mi seguridad. Mi seguridad eres tú, Jesús. Contigo estamos seguros de que no naufragaremos, de que llegaremos hasta la otra orilla y cantaremos un cántico de victoria, un cántico de libertad. Jesús, bendito seas. Tú eres nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Que tu presencia llene cada corazón, amado Jesús, que está unido a este momento de oración. Que tu presencia inunde cada alma, cada ser. Que la presencia de Jesús, su luz, su verdad, su compasión, su paz, llene el lugar ahí donde te encuentras en este momento. Te rodee, te envuelva, te cubra a ti y a los tuyos. La presencia de Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno eres. Eres fiel. Eres todopoderoso, todo cercano, todo amoroso. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Qué bueno estar en tu presencia. Sentimos tu presencia. Palpamos tu presencia. Tú estás aquí, Jesús, con nosotros. Jesús está contigo. Te levanta, te sana, te libera, te conforta, te consuela. Dile una vez más: Jesús, entra, sube a la barca de mi vida, te necesito. Jesús, en medio de esta tempestad, en medio de esta adversidad, en medio de esta contrariedad en que estés viviendo, dile: Jesús, sube a la barca de mi vida. Te doy potestad. Te rindo mi historia. Te rindo todo lo que soy, lo que tengo, lo que hago. Te entrego todo, Jesús. Tú tienes el timón. Jesús, tú eres el Señor. Gracias, Jesús, por lo que haces en esta noche. A través de este medio, de estos medios virtuales, tu presencia real llega, toca. Tu presencia real llega, abraza. Tu presencia real llega, inunda, sana, libera, levanta. Gracias, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque solo tú eres santo, solo tú eres Rey, solo tú eres Señor. Y una vez más proclamamos, y proclama conmigo, con fe, desde el corazón, creyendo desde el corazón, proclama y proclamemos con nuestros labios: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi seguridad.
En ti está toda mi esperanza, toda nuestra confianza está en ti, Jesús. Tenemos la certeza y la convicción de que contigo, en la barca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra nación, de la iglesia, no naufragaremos, Jesús. Gracias. Bendito seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Estamos en tiempo de gracia. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes esta palabra: con Dios llegaremos a la otra orilla. Fíjense que el Papa Francisco, el 30 de mayo de este año 2020, en una celebración de Pentecostés organizada por la Renovación Carismática Católica a nivel mundial y por su organismo de servicio llamado Caris, el Papa Francisco compartía unas palabras y decía a todos los que llegaba este mensaje: de esta crisis saldremos mejor o peor, preguntaba. Y él mismo respondía: pues eso depende de cada uno de nosotros. Pero nos motivaba y nos instaba a seguir adelante, y nos decía el Papa Francisco respecto a esta pregunta: con la ayuda, con el consuelo, con la fortaleza del Espíritu Santo, podremos salir mejores. Y fíjense que con estas palabras hay una verdad, hay una afirmación de la cual tenemos que tener certeza, convicción, no dudar. Saldremos. De esta situación saldremos. De esta crisis saldremos. De esta adversidad saldremos. Saldremos adelante. Pasará. Y llegaremos a la otra orilla, porque con Jesús no naufragamos. Superaremos la tormenta que nos tomó por sorpresa. Precisamente cuando San Marcos narra aquel texto en San Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, aquel hecho de la tempestad calmada, es decir, de cuando Jesús calma la tempestad, comienza el texto diciendo estas palabras de Jesús. San Marcos 4, 35. Jesús les dijo: pasemos a la otra orilla. Así comienza el texto que narra aquel acontecimiento de aquella tempestad que amenazó con ahogar a los discípulos, con hundir la barca en la cual se trasladaban, pero que narra sobre todo cómo Jesús, con su poder, la calma la violencia del viento y de las aguas. Y comienza con estas palabras de Jesús: pasemos a la otra orilla. Y me quedaba solamente en estas palabras del Maestro, del Señor. Y esto me remite a un hecho del Antiguo Testamento muy importante para el pueblo de Israel. Acontecimiento que nos remite también a un personaje vinculado a este hecho, del cual podemos aprender precisamente, oye muy bien, cómo llegar a la otra orilla y cómo atravesar esta crisis, pasar esta tempestad y llegar a la otra orilla. Y ese hecho del Antiguo Testamento, al cual me hacía recordar estas palabras de Jesús en San Marcos 4:35, pasemos a la otra orilla. Ese hecho del Antiguo Testamento
Y ese personaje vinculado a ese hecho del Antiguo Testamento es el paso del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Y por lo tanto, Moisés, quien lideró la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fíjense que desde este texto, en Éxodo capítulo 14, que es el que nos narra ese acontecimiento, podemos aprender cómo llegar a la otra orilla y atravesar esta crisis y atravesar esta tempestad y llegar a la otra orilla. Y yo quisiera ir al libro del Éxodo en el capítulo 14. Ahí el libro del Éxodo nos narra este acontecimiento cuando el pueblo de Israel pasa en medio de las aguas del mar, liderados por Moisés. Este acontecimiento que de hecho es conocido como la Pascua. Es decir, la palabra Pascua significa paso, como la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel. Y fíjense que las crisis son como Pascuas, podríamos bien decir. Es decir, la Pascua nos remite al paso de Dios entre nosotros. Y son también momentos para dar pasos importantes en la vida. Son tiempos del paso de Dios entre nosotros y tiempos de pasos importantes. Y yo quisiera ir a este texto que ya les he mencionado, del capítulo 14 del libro del Éxodo, y desde aquí vamos a descubrir, y quisiera darles, mis hermanos y hermanas, unas claves muy concretas sobre cómo llegar a la otra orilla. Y repito, y atravesar la crisis. Éxodo 14 nos narra este momento importantísimo en la historia del pueblo de Israel. Y entra aquí en escena Moisés. Moisés, que es un experto en crisis, tuvo que atravesar muchas crisis en su vida. Y aquí vemos a Moisés ya como líder, liderando la liberación del pueblo de Israel después de muchos años de esclavitud en Egipto. Muy bien, entonces, miremos a Moisés y desde él descubrimos cómo llegar a la otra orilla. Comienza así el libro del Éxodo en el capítulo 14, versículo 1. Habló Dios a Moisés diciendo: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente al mar. Frente a ese lugar acamparán, junto al mar. Y en el versículo 4 nos indica: así lo hicieron. Fíjense, y yo quisiera quedarme en este detalle. Así comienza este acontecimiento. Habló Dios a Moisés diciendo: di a los israelitas. Comienza mostrándonos a Dios hablando y Moisés escuchando. Moisés escucha a Dios, está atento a su voz y comunica al pueblo lo que Dios le ha dicho. Y fíjense que esto es un detalle importante, hermanos y hermanas. Así comienza este acontecimiento, Dios hablando y Moisés escuchando. Moisés que escucha a Dios, Moisés que está atento a su voz. La primera clave para poder atravesar la crisis, para poder llegar hasta la otra orilla, es esta: escuchar a Dios. Hay muchas voces en este momento, muchas noticias, y por supuesto que tenemos que estar informados,
tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mundo, a lo que sucede en nuestro entorno. Por supuesto, la fe no nos aísla de la realidad, pero es importante en medio de tantas voces que escuchamos hoy y sobre todo en este tiempo, escuchar a Dios, estar atento a su voz. Escuchar a Dios es clave. A través del profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 23, nos dice el Señor, lo que yo les pido es esto: escuchen mi voz y ustedes serán mi pueblo y sabrán por dónde tienen que ir y les irá bien. Y la Sagrada Escritura insiste en esto con frecuencia. A través del libro de Job, en el capítulo 33, versículo 33, nos dice: si no guardas silencio, escúchame, y yo te enseñaré sabiduría. De hecho, el mandamiento central del pueblo de Israel empieza con esta expresión: escucha, Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5, conocido como el Shema, ¿no? Escucha. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es nuestro único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y Jesús, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, cuál es el primero, Jesús precisamente se remite a esto y dice San Marcos en el capítulo 12, versículo 30 y 31, cuando le preguntaron al maestro cuál es el mandamiento más importante, el primero, Jesús respondió: el primero es este: escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Escucha, el Señor es nuestro Dios, nuestro único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. San Marcos 12, 30, 31. Escuchar a Dios. Precisamente para amarlo, para obedecerlo, para hacer su voluntad, para saber lo que Él quiere indicarnos, por dónde debemos ir. Yo creo que es importante hoy escuchar a Dios. Así comienza este acontecimiento. Dios hablando y Moisés escuchando. Escuchar a Dios. Trata de escuchar a Dios en tu corazón, en tu oración, a través de lo que nos va diciendo en la palabra de Dios cada día, a través de la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, por lo que nos va diciendo a través de nuestros pastores, del Papa Francisco, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes. Trata de escuchar a Dios en los acontecimientos, en tu cotidianidad, ahí donde te desenvuelves, en tu familia, en tu hogar. Dios te puede estar hablando a ti en este momento, en este tiempo. Escúchalo. Esa es la primer clave. Escuchar a Dios. Y sigue el relato. Dios da unas indicaciones a Moisés, y si seguimos en los versículos siguientes, pues el ejército del faraón dio alcance al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar. Y dice el versículo 10 de este capítulo 14 del Éxodo, que al acercarse el faraón y su ejército, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, se llenaron de mucho miedo y clamaron a Dios y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto? ¿Para qué nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto: déjanos en paz? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Y el pueblo se llena de temor, y el pueblo se llena de mucho miedo, el pueblo de Israel. Ante esto, dice el versículo 13, contestó Moisés al pueblo que se llenó de mucho miedo y que comienza a reclamarle, que comienza a lamentarse, que comienza a querer dejarse vencer. Y entonces Moisés les contestó: no teman, estén firmes y verán la salvación que Dios les otorgará en este día.
pues los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca jamás. Dios peleará por ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse, le dice Moisés al pueblo de Israel, que le reclama lleno de temor. No teman, estén firmes, verán la salvación que Dios nos otorgará en este día. Clave número 2, para poder llegar hasta la otra orilla, hermano y hermana. La segunda clave es no dar lugar al temor. Temieron mucho los israelitas, dice Éxodo 14:12. Se llenaron de mucho miedo. Moisés sabía lo que era eso. Moisés tuvo mucho miedo durante muchas etapas de su vida. Y Moisés era el hombre que huía, pero ahora no huye. Ahora no es el que huye, ahora conoce a Dios, ha conocido a Dios. Ahora Moisés no huye, no se deja dominar ni vencer por el temor que puede llegar, que puede tocar la puerta de su corazón. Pero ahora es un hombre firme que dice al pueblo de Israel, no tengan miedo, estén firmes, venceremos. Si queremos llegar hasta la otra orilla, esa es la segunda clave, no dejarnos paralizar por el temor, por el miedo. Por supuesto, hay que tener los cuidados, hay que seguir las indicaciones, hay que ser obedientes a las autoridades, quedarnos en casa, guardar la distancia, usar los medios de protección, por supuesto. Pero es importante, segunda clave, que el miedo no nos invada, que el miedo no te paralice, que el miedo no se corone en nuestra mente y en nuestro corazón, porque entonces paraliza nuestra fe. La segunda clave es no dejarnos invadir, vencer por el temor. Cuando Jesús calmó la tempestad, dice San Marcos en el capítulo 4, dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Esta expresión de Jesús me llama la atención. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Como si Jesús nos dijera que el miedo se contrapone a la fe, a la confianza en Él. Y es que, como he dicho en otras ocasiones, el miedo crea montañas. El miedo nos hace rendirnos ante las murallas. El miedo nos hace enfocarnos en la tempestad y ver fantasmas. Pero la fe, por el contrario, la fe mueve montañas. La fe derriba murallas. La fe nos hace enfocarnos en aquel que tiene potestad sobre la tempestad, en Jesús. La fe nos hace tener la certeza y la convicción de esto que Moisés dice al pueblo de Israel, Dios está con nosotros. Esa tiene que ser nuestra mayor confianza. Dios está con nosotros. Tercer clave. Si seguimos leyendo el texto del libro del Éxodo, en el capítulo 14, ahora en el versículo 15, Dios responde a Moisés, que también se pone en oración a clamar al Señor, porque están en una situación difícil, están en una situación, diríamos, como entre la espada y la pared. El ejército del faraón tras ellos, que los acecha, y delante las aguas del Mar Rojo. No es un cuento, es un hecho, un acontecimiento real de la historia de la salvación. Y Moisés está clamando al Señor, pero vean qué hermoso cómo le responde el Señor a Moisés en el versículo 15. Dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y aquí es donde viene la tercer clave
para poder llegar hasta la otra orilla. Y fíjense lo que le dice Dios a Moisés: ¿por qué sigues clamando? ¿Por qué sigues orando? Ya te escuché. Ponte en marcha. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y es entonces cuando el pueblo se pone en marcha, cuando Moisés toma autoridad, cuando sus pies se empezaron a mojar con las aguas del mar, que las aguas se empezaron a abrir. Porque Dios abre caminos para quien se pone en marcha, para quien se pone en camino. Dios abre el mar para quien se pone en camino. Por eso podríamos decir que la tercer clave para poder llegar hasta la otra orilla es, pues ponte en marcha. Sigue caminando. Y esto me encanta, esta pedagogía de Dios. Oye, ¿por qué sigues orando? Ya te escuché. Ponte en camino, ponte en marcha, sigue adelante. Porque la fe nos pone en camino. Nos hace estar siempre en ese dinamismo, dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Caminamos en fe y no por lo que vemos. 2 de Corintios 5, 7. Es decir, vemos esta realidad actual, vemos esta realidad presente, pero sobre todo, por encima de esta realidad y en medio de esta realidad que nos rodea, vemos la realidad en mayúscula, es decir, la realidad de Dios. Del Dios que está presente, del Dios en el cual nos movemos, vivimos y existimos. La belleza de la vida, aún en medio de la dificultad, de las circunstancias difíciles. La fe nos hace tener esa mirada de esperanza y nos hace seguir adelante, seguir poniéndonos en marcha, seguir caminando. La fe no tiene pausas. La fe es siempre estar en camino. Por eso ponte en marcha, sigue caminando, sigue adelante, sigue soñando, sigue luchando. De Moisés se dice en Hebreos 11:27 que él caminó y se sostuvo como viendo al invisible. Viendo a Dios delante de sí en su vida, Moisés es aquel que no dejó de caminar, que no dejó de estar en marcha. Por lo tanto, tercer clave para llegar a la otra orilla, hermano: sigue en marcha, sigue caminando, sigue soñando, sigue llevando a cabo, sigue evangelizando, sigue luchando por tus sueños, sigue estudiando, sigue adelante. No te detengas. Y si sientes que se te han cerrado las puertas, pues sigue tocando las puertas. Sigue adelante. Ponte en marcha. No te detengas, ¿ok? No te detengas. Podemos sentirnos cansados, sí. Podemos sentirnos en algún momento agobiados, claro que sí. Pero nunca derrotados ni desanimados. Sigue en marcha, sigue adelante. Cuarto, son 5 claves las que les quiero dar. La cuarta clave, bueno, en el versículo siguiente dice Éxodo 15, 14. Estamos en el capítulo 14. Ahora dice en el versículo 16, después de decirles y ponte en marcha, dile al pueblo que se pongan en marcha. El Señor le dice a Moisés en Éxodo 14, 16, tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar a pie. Y aquí hay un detalle muy importante en este versículo 16. Dios le pide a Moisés, oye, toma tu cayado y extiende tus manos sobre el mar y divídelo. Fíjense lo que está diciendo la Escritura. Por supuesto es Dios el que tiene el poder. Por supuesto es Dios el que
abrió las aguas del mar para que el pueblo de Israel pasara. Por supuesto, es el Señor, pero aquí hay una verdad muy importante. El Dios que puede hacerlo todo no ha querido hacer nada sin nosotros. Decía un santo, si no me equivoco, San Anselmo, el Dios que puede hacerlo todo sin nosotros no ha querido hacer nada sin contar con nosotros. Aquí cuenta con Moisés, a quien ha llamado para liderar a su pueblo. Y entonces le dice, oye Moisés, alza tu cayado. ¿Qué significa el cayado? Era como una especie de bastón, de vara, que tenía el sentido de conducir las ovejas, de pastorear, pero también ese cayado simboliza la autoridad que Dios le ha dado a Moisés. Y Dios le está diciendo a Moisés, oye Moisés, alza tu cayado, usa la autoridad que yo te he dado y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Se imaginan lo que pudo pensar Moisés en ese momento? Es Dios quien le está pidiendo, oye, extiende tu cayado sobre el mar, extiende tus manos y divide las aguas del mar. Yo te he dado autoridad, yo lo quiero hacer a través de ti. La cuarta clave, hermano y hermana. Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. En medio de esta tempestad, en medio de esta situación, extiende tu mano sobre el mar, toma tu cayado, toma la autoridad que yo te he dado. Yo no sé si usted sabía, pero en cada creyente Dios da una autoridad, hay una autoridad. No me refiero a una autoridad de mando, me refiero a una autoridad de fe. El que crea en mí, dijo Jesús, hará las mismas obras que yo he hecho, Juan 14:2. Y discúlpenme, pero eso no es un sentido figurado. Jesús está hablando muy claro, literalmente. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos, se sanarán. En mi nombre ningún mal les hará daño. En mi nombre tienen autoridad. Todo lo que hagan, dice San Pablo en Colosenses 3:17, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesús, nosotros, estamos hablando ahora de un texto del Antiguo Testamento, nosotros, aún más, en este tiempo, en Jesús, en el nombre de Jesús, cada creyente tiene autoridad en el nombre de Jesús, creyendo en el nombre de Jesús. Todo bautizado. Por eso me encanta un numeral, y esto está, por si a alguien le hace bulla esta palabra, empoderamiento. Esta palabra está en un documento del magisterio de la Iglesia, en la exhortación Alégrense y regocíjense del Papa Francisco, Gaudete exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. En el numeral 33 dice que el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Y eso me encanta, que esta palabra venga en un documento de la Iglesia. Porque muchos bautizados, muchas veces los bautizados, no nos empoderamos de lo que hemos recibido en los sacramentos de la Iglesia. Has recibido gracia, has recibido la gracia de la fe, la fuerza de la fe, de la esperanza, del amor, el poder del Espíritu Santo, la dignidad de ser hijo de Dios, miembro de la Iglesia, salvado por Jesucristo. En ti hay autoridad. Por eso tomar el cayado es tomar la autoridad de la fe. Háblale a la crisis, háblale a la tempestad, que se detenga, que cese, que pase. Como el mismo Jesús lo hizo, que habló a la tempestad, calla, cesa. Tomar el cayado también, pues, quiere decir, toma en tu mano todo lo que Dios te ha dado. Tiene este sentido de la autoridad del creyente.
pero también significa los talentos, las cualidades, los carismas, los dones, las habilidades que Dios ha depositado en ti. Utilízalas, úsalas. Toda tu capacidad, úsala. Y lograrás llegar hasta la otra orilla. La crisis es una oportunidad para crear, para recrear. Número 5 y última clave. ¿Qué sucede entonces después? Bueno, el pueblo de Israel empieza a caminar en medio de las aguas del mar. Y miren, hermanos y hermanas, esto no es como muchas veces lo vemos en las películas de Semana Santa. No fue que pasaron así rápidamente en medio del mar. Era un gran trayecto. Dice el versículo 21 que Moisés extendió su mano sobre el mar y Dios hizo soplar durante toda la noche. Fíjense cuánto tiempo. Durante toda la noche, un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie, mientras que las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, eso es la última, lo que se llama la última vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana. ¿Se dan cuenta? Caminaron toda la noche. Y llegada a la vigilia matutina, dice el versículo 24, miró Dios desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión entre ellos. Ya al rayar el alba, es decir, en la primera luz del nuevo amanecer, versículo 27, al rayar el alba, llegando al otro lado del mar, extendió Moisés su mano sobre el mar, de modo que pues las aguas volvieron a su normalidad. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron los carros, el ejército del faraón. Todos los israelitas pasaron en medio del mar. Y aquel día salvó a Dios a Israel del poder de los egipcios. Y vio Israel la mano fuerte de Dios que desplegó contra los egipcios. Y el pueblo creyó en Dios y en su siervo Moisés. Y llegaron hasta la otra orilla. ¿Y saben cómo inicia el capítulo 15 del libro del Éxodo? Con un cántico triunfal, con un cántico conocido como el cántico de Moisés, el cántico triunfal. Y empezaron a cantar al Señor, diciendo, mi fortaleza, mi canción es el Señor, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre, a quien exalto, un guerrero. Yahvé es su nombre, es tu gloria inmensa, la que has derribado a los contrarios. Mandaste tu soplo, los cubrió el mar. ¿Quién como tú, glorioso en santidad, grande en prodigios, autor de maravillas? Y cantan un cántico de alabanza hermoso al Señor. ¿Saben cuál es la quinta clave después de todo esto que les he dicho? El pueblo caminó toda la noche. No fue fácil. Fue un trayecto largo, de seguro cansado. No fue sencillo, no fue algo inmediato. Caminaron toda la noche y al rayar el alba lograron llegar hasta el otro lado del mar, hasta la otra orilla. Nunca dejaron de esperar. Mantuvieron la esperanza de que verían la luz al final del camino, la libertad, y así fue. La quinta clave es, hermanos y hermanas, mantengamos la esperanza, ¿de acuerdo? Mantengamos la esperanza. Estamos en medio de esta tempestad y sentimos quizás que es de noche, que es oscuro,
y que la adversidad nos acecha, que la enfermedad nos acecha, que esta situación nos acecha, el desempleo, la angustia, la preocupación y muchas cosas. Pero sigamos caminando, mantengamos la esperanza, veremos la luz de Dios. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y esta noche, esta oscuridad, esta adversidad no será para siempre. Mantengamos la esperanza, veremos la luz, llegaremos hasta la otra orilla y cantaremos un cántico triunfal, una alabanza al Dios que es nuestra salvación, al Dios que nos da libertad, al Dios que nos cubre con su gloria, al Dios que hace maravillas, al Dios que es autor de prodigios, al Dios que es fiel, que nos ama y su amor no pasará. Así que recuerden, hermanos y hermanas, para llegar a la otra orilla, hemos descubierto hoy, hemos reflexionado 5 claves desde el texto de Éxodo capítulo 14, que nos narra ese momento determinante en la historia del pueblo de Israel cuando salen de Egipto, el paso de la libertad a la esclavitud, cuando pasaron en medio de las aguas del Mar Rojo, siendo perseguidos por el faraón. Y vimos aquí, sobre todo desde Moisés, 5 claves. No las olvides, tenlas presentes, para poder llegar hasta la otra orilla. 1, escuchar a Dios. 2, no dejarnos invadir por el temor. 3, ponernos en marcha, seguir caminando. 4, toma tu callado, toma la autoridad que hay en ti como hijo de Dios, como creyente en el nombre de Jesús. Utiliza las habilidades, los talentos, las cualidades, los carismas, los dones que Dios te ha dado. Desarrolla lo mejor de ti. No te quedes. Y 5, mantener la esperanza. Yo te invito en este momento a orar una vez más. ¿Qué les parece? Ahora vamos a orar con una certeza y convicción en nuestro corazón. Digámosle gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas al corazón, porque tu voz trae claridad a nuestra mente, paz a nuestra alma. Nos hablas, Señor. Y en medio de este mundo, en medio de todo esto que nos envuelve, tantas voces, tantas noticias, dile, Señor, quiero estar atento a tu voz, quiero escuchar tu voz cada día. Señor Jesús, sana y toca los corazones, libéralos de todo temor. Si en tu corazón hay temor, entrégale ese temor a Jesús. Dile, Jesús, te entrego mis temores, sube a la barca de mi corazón, sube a la barca de mi vida y vence tú mis temores. Lléname de tu presencia, de tu paz, de tu fortaleza. Jesús, Jesús. Quiero seguir caminando. Quiero seguir en marcha. Seguir adelante en la vida. Seguir luchando. Jesús, ayúdanos. Ayúdame, díselo. Jesús, aumenta mi fe. Mi fe en tu poder, mi fe en tu amor, mi fe en tu fidelidad y también la fe en lo que me has otorgado, en lo que me has dado como hijo de Dios, como creyente, como bautizado. Jesús, Jesús, fortalece la esperanza de mis hermanos y hermanas. Por la fuerza del Espíritu Santo, que todos seamos colmados, renovados en nuestra esperanza. Bendito seas, Señor. Gracias. Contigo llegaremos a la otra orilla. Señor, tú eres nuestra seguridad. Tú eres mi seguridad.
Bendito seas, Señor. Gracias porque estás en la barca de nuestra vida. Gracias porque estás en la barca de mi familia, de mi matrimonio. Estás, Jesús. Gracias, Jesús, porque estás en la barca de la iglesia. No naufragaremos. Contigo llegaremos hasta la otra orilla. Y yo te invito a hacer esta proclamación de fe. Afírmalo, porque con el corazón se cree, dice San Pablo en Romanos 10:9, y con la boca se proclama, para hacer vida lo que creemos, para que sea operante. Dile: Jesús, contigo llegaremos hasta la otra orilla. Sí, Señor, de eso estamos seguros. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Eres grande, eres maravilloso, eres excelso, eres sublime. Estás con nosotros. Que tu presencia envuelva, tu presencia inunde, tu presencia llene, Jesús, cada corazón. Bendice este país, bendice Costa Rica, bendice esta nación. A todos los enfermos, a todos los funcionarios públicos que están al frente de batalla en medio de esta pandemia. Bendice a nuestra iglesia, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos. Bendice a Costa Rica, al mundo entero, Jesús. Que cese esta tempestad. Solo tú puedes hacerlo. Tú que eres el Señor que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bendito seas por siempre. Contigo llegaré hasta la otra orilla. Contigo llegaremos hasta la otra orilla. Atravesaremos esta tempestad, esta crisis. Contigo venceremos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Hemos llegado así al final de tiempo de gracia. Gracias a todos los que han estado unidos a este tiempo de oración y predicación a través de Radio Fides, a través de la plataforma de Facebook Radio Fides. Gracias. Y de San José TV. Les saluda y se despide de ustedes Francisco Javier Araya. Pueden buscarme así en Facebook, Francisco Javier Araya. Estamos para servir. Desde mi casa, desde mi hogar, que el Señor les bendiga, ánimo y adelante.